En la mañana nosotros aprendimos acerca del no avergonzarse del Evangelio. Amén. Y al final, lo que nosotros entendimos a través de 2 Timoteo capítulo 1 es que la clave para no avergonzarse del Evangelio es saber en quién ha creído y está persuadido que Él guardará nuestro depósito para aquel día. Amén. O sea, el fundamento de nosotros mantenernos firmes en el medio de persecución, en el medio de momentos en que uno pudiera avergonzarse del Evangelio. La clave para no avergonzarse es saber en quién ha creído y estar persuadido que Él guardará nuestro depósito para aquel día. Quisiera entonces terminar este día simplemente meditando sobre lo que es el Evangelio, porque nuestra convicción, nuestro conocimiento, nuestro ser persuadido sobre el Evangelio es clave para mantenernos firmes en esos momentos. Y no es una casualidad que en versículos anteriores al pasaje que leímos en Romanos 1:15 al 16, que Pablo nos da, el Señor a través de Pablo nos da ciertas verdades sobre el Evangelio que creo que son claves para este asunto de mantenerse firme. Romanos 1:1 al 7, podemos leerlos todos en voz alta. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. En el mundo del cristianismo nominal, hoy en día, existen diferentes evangelios. Diferentes tipos de iglesias, diferentes tipos de doctrinas, diferentes tipos de evangelio. La palabra evangelio es usada de una manera muy libre y con diferentes connotaciones, diferentes definiciones, dependiendo en qué círculo del cristianismo uno está andando. Como vimos en la mañana, en los términos más sencillos, la palabra evangelio viene de la palabra griega evangelio, que significa buenas nuevas que Dios está dando a los hombres. Pero ¿cuáles son esas diferentes buenas nuevas o buenas noticias que diferentes iglesias dentro de lo que es el cristianismo enseñan? Existe el evangelio de la prosperidad. Un evangelio que dice que la bendición de Dios será manifestada en su vida a través de la riqueza y la prosperidad. Que si usted está bien con Dios y si usted tiene fe, entonces va a experimentar bendición financiera y material. Que de acuerdo a su nivel o grado de fe que tiene en Dios, más rico será materialmente. Entonces, todos los apóstoles y Jesucristo eran cristianos fracasados. Amén. Y eso es un evangelio muy popular en los círculos hoy en día.
Mis padres, ellos tienen un canal brasileño llamada TV Record. ¿Sabe quién es el dueño de TV Record? La Iglesia Universal. Los para de sufrir. Entonces, cada vez que visito a mis padres y ellos tienen la televisión prendida, a veces hay entonces anuncios de la Iglesia Universal diciendo, para de sufrir. Y me da rabia cuando lo veo, y cada vez digo a mis padres, esa gente son unos falsantes y mentirosos. Existe el evangelio social. El propósito de este evangelio es traer justicia social, una palabra usada muy frecuentemente hoy en día, social justice, justicia social. El propósito de este evangelio es traer justicia social, cambios sociales para resolver los problemas sociales y políticos en la tierra. Son la gente que creen que el hombre puede salvar al hombre, que el hombre puede resolver los problemas del hombre. No hablan del pecado, hablan de injusticias. Y que a través entonces de las obras del evangelio social se puede arreglar la sociedad. No es correcto. Tercero, el evangelio de las obras. Es un evangelio que dice que nosotros tenemos que ganar el favor de Dios al hacer las cosas buenas, las buenas obras, para recibir salvación y vida eterna. La Iglesia Católica enseña esto, confundiendo obras producto de fe con obras para conseguir fe. Hermanos y hermanas, las Escrituras son una revelación de Dios acerca de sí mismo y lo que Él quiere hacer con la humanidad. Y ellos son lo que realmente enseñan acerca del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Si realmente queremos entender lo que es el Evangelio, tenemos que ir a las Escrituras para entender qué dice Dios que son las buenas noticias. ¿Por qué es importante que nosotros miremos este asunto? Porque es importante que entendamos el Evangelio en su plenitud, porque es el comienzo, el medio y el fin de nuestras vidas espirituales. Amén. El Evangelio es todo. No hay nada fuera del Evangelio. No hay nada en lugar del Evangelio. Solamente hay el Evangelio para constituir nuestra vida cristiana. En otras palabras, el Evangelio es todo. Es por el Evangelio que el Señor obró a través de la historia para que su Hijo Jesucristo caminara en la tierra para ser crucificado por nuestros pecados. Fue por el Evangelio que el Señor Jesucristo el Señor a través de Cristo tomó un grupo de personas sucias, pecadores, podridas, como usted y yo, y nos otorgó vida eterna a través de su Hijo. Es por el Evangelio que usted y yo hemos recibido el poder para servir al Cristo resucitado, para predicar el Evangelio de Cristo, para enseñar a los santos y para dar testimonio a los perdidos. El Evangelio es sumamente importante, mis hermanos. Busque Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Gálatas 1:8 al 9. Es tan importante la doctrina, el contenido, la verdad del Evangelio, que el Señor a través de Pablo nos da una advertencia. Gálatas 1:8 al 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Entonces, si predica un evangelio de prosperidad, si predica un evangelio de obras, si predica un evangelio social, sea anatema.
maldecido. Como antes hemos dicho, también ahora los repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces lo dice. O sea, la verdad de lo que es el evangelio es tan importante que en este pasaje 2 veces somos advertidos a no hacer caso a un evangelio que no fue enseñado, que no fue proclamado por Pablo en las Escrituras. Somos advertidos que cualquier que predique otro evangelio sea anatema. Algo tan horrible que sea maldecido, maldicho. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros estemos claros en lo que es el evangelio. Por eso el libro de Romanos es una exposición en sí de lo que es el evangelio de Cristo, el glorioso evangelio de Cristo. Pablo pasa 16 capítulos entrando en detalle de diferentes aspectos del evangelio de Cristo y como una diamante espléndida con muchas facetas, muchos ángulos, muchos colores, muchos patrones. Pablo, el Señor a través de Pablo, examina el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Quiero que entonces para nosotros afincarnos, afirmarnos en el evangelio y especialmente tomando en cuenta y considerando lo que nosotros aprendimos en la mañana y el domingo pasado. 3 aspectos. Hermano Nathanael, ¿cuántos? 3. Ya el mundo está como concertado de nuevo, ¿cierto? Después de varios temas con 5 o 4. 3 aspectos del evangelio esenciales, importantes que nosotros podemos entender y meditar y en lo cual podemos descansar para esos momentos de tribulación en nuestra vida. Ya leímos el pasaje Romanos 1 al 7, pero lo voy a leer de nuevo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primer aspecto que quiero que nosotros meditemos o entendemos, la promesa del Evangelio. La promesa del Evangelio. Mire el versículo 2. Que él había, bueno, comencemos con el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ese evangelio de Dios fue prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El primer aspecto, la promesa del evangelio. En otras palabras, mis hermanos, el evangelio fue prometido de parte del Señor a través de las sagradas escrituras. Desde Génesis a Apocalipsis es la promesa del evangelio para la humanidad. Comienza en Génesis con la creación, la caída del hombre y la promesa en Génesis 3:15 que el Señor iba a enviar un Salvador de la simiente de Eva, hasta que se cumple todo y todo es hecho nuevo en Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22. El Señor prometió el Evangelio. El Evangelio no fue un invento de parte de Pablo o creado por los apóstoles en el Nuevo Testamento, que ellos estaban tratando de persuadir a la gente que lo sigue.
No era una doctrina extraña o nueva o una nueva manera de pensar como los griegos en Hechos 16 pensaban. Al contrario, el Evangelio fue y será el cumplimiento de las promesas de Dios que Él proveyó, que Él reafirmó en las Escrituras a través de 4,000 años de historia del Antiguo Testamento. Vez tras vez en el Antiguo Testamento, el Señor está prometiendo salvación. ¿Dónde vemos estas promesas? Si miráramos todos los versículos en el Antiguo Testamento que hablan de Cristo de alguna forma u otra, o presentan el Evangelio de una forma u otra, pasaríamos semanas, meses o aún años estudiando todos esos versículos. Pero vamos a mirar, hermano Nathaniel, ¿cuántos? 3 versículos que sirven como de ejemplo de las promesas en el Antiguo Testamento del Evangelio. Busque Génesis 3:14 al 15. Y voy a pedir que el hermano Chano lo lee. Génesis 3:14 al 15. Génesis 3:14 al 15. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? 14. 3:14. 3. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, hasta la... Esta. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gracias, mi hermano. Gracias. El contexto aquí entonces es, el Señor hizo a Adán y Eva en Génesis 1 y 2. Génesis 3, Adán y Eva fueron advertidos de no comer la fruta del árbol del conocimiento del bien y el mal, de la ciencia del bien y mal. Desobedecieron. Eva fue engañada por el serpiente, Satanás. Adán se dejó entonces engañar por medio de su mujer. Los dos comieron del fruto, tenían conciencia del pecado, que estaban desnudos. Y entonces ahora el Señor está repartiendo como Padre, repartiendo entonces los castigos. Y entonces dio el castigo a Adán, dio el castigo a Eva, y aquí le toca el castigo a la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de Eva. La simiente de Eva, te herirá en la cabeza, lo aplastará. Y tú le herirás en el calcañar. Iba a venir un simiente del linaje de Eva, Jesucristo, que iba a aplastar la cabeza del serpiente, de Satanás, teniendo victoria sobre Satanás, el pecado, el infierno, con su calcañar. Y va a ser herido. Y fue herido Cristo por nosotros. Pero lo aplastó y ganó. Es una promesa del Evangelio de salvación. Y cuán misericordioso es Dios. O sea, pasa 5 minutos en la creación y ya el hombre cae en pecado. Amén. Pasa 5 minutos y cayeron en pecado y como que ya todo se dañó.
Y aún así el Señor promete ahí en ese momento, 3 capítulos, dentro de 3 capítulos de la Biblia, en los primeros 3 capítulos, promete salvación, gracia, perdón. Amén. Redención, liberación. Y lo impresionante es que a través de la historia, el Señor va preparando el camino para que ese simiente venga. Isaías capítulo 53. Entonces el Señor iba a proveer un redentor para el pecado del hombre, Génesis 3:14. Ese redentor sufrirá por el pecado del hombre y tomará sobre sí la culpa del hombre. Isaías 53 del 1 al 7. Hermano Eliezer, lea con esa voz fuerte de lo alto detrás, que viene cayendo del cielo. Isaías 53 del 1 al 7. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que deseemos. Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros fuimos por azotados, por heridos de Dios y abatidos. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. Gracias, mi hermano. Hay tantas frases aquí que impacta uno. Despreciado, desechado, varón de dolores, quebranto, menospreciado, no estimado, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, azotado, herido por Dios, abatido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, castigo sobre él, castigo de nuestra paz fue sobre él. Llaga, sus llagas, con las llagas de él fuimos nosotros curados. Angustiado, afligido, llevado al matadero. Oveja delante de trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. ¿Quién es eso? Jesucristo. ¿Cuántos años antes del Nuevo Testamento fue eso escrito? O sea, ¿cuántos años antes de la vida terrenal de Cristo fue eso escrito? ¿Alguien sabe? ¿Más o menos? ¿Una idea? Hermano. ¿Cuándo? ¿Cuánto? 700, muy bien. Alrededor de 700 años antes de Cristo fue el tiempo de Isaías. Alrededor de 700 años. Impresionante. Y habla tan claramente de un Salvador que iba a sufrir por nosotros. Y que el hombre entonces sería hecho de nuevo a través de la obra de ese Redentor. Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Hermano Liborio, ¿se atreve a leer? ¿Sí? Amén. Ezequiel 36, 25 al 27. Capítulo 36, comenzando con el versículo 25 al 27. Gracias, mi hermano.
Gracias, mis hermanos. Mi hermano. Entonces, aquí vemos una promesa de parte de Dios que el hombre iba a ser limpiado de sus inmundicias, de sus ídolos, que el hombre iba a recibir un nuevo corazón, un nuevo espíritu, que iba a quitar el corazón de piedra y dar al hombre un corazón de carne, y pondría dentro del hombre su espíritu, y que haría que el hombre anduviera en sus estatutos y guardara sus preceptos, y que pusiera por obra sus preceptos. Promesas. El Señor promete vez tras vez una obra redentora para el hombre. Y mis hermanos y mis hermanas, el hecho que el Evangelio es el cumplimiento y sabemos que el Evangelio es el cumplimiento de las promesas del Señor en su palabra, y que era importante para judíos y para gentiles. Pero la pregunta es, ¿por qué a nosotros nos debería importar esto? ¿Por qué es relevante? Tengo algunas razones. Nathanael, ¿cuántas razones? 3. Tengo 3 razones. Primero, como dije anteriormente, el Evangelio no es una religión inventada por los cristianos, sino es el cumplimiento de las promesas de Dios otorgadas, entregadas a los hombres a través de sus santos profetas en las Escrituras. O sea, el Evangelio no es algo que fue inventado en el año 100. El Evangelio es algo que comenzó en el inicio, en el comienzo, y ha transcurrido y se ha preparado a través de 4,000 años hasta la llegada de Cristo, y sigue siendo cumplido hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes tienen un nuevo corazón? ¿Cuántos de nosotros tenemos un nuevo espíritu? ¿Cuántos de nosotros tenemos una nueva mente? Las promesas en Ezequiel capítulo 36 se cumplen hasta hoy día. Y seguirá siendo cumplido hasta que Cristo venga. Y todo es hecho nuevo. Entonces debería de animarnos, debería de alentarnos en esos momentos donde podemos avergonzarnos del Evangelio, o esos momentos de persecución, recordar que las verdades que estoy proclamando con mi boca y con mi vida no fue inventado por los hombres, fue prometido por Dios. Y es tan importante que Dios preparó la historia y sigue preparando la historia para que se cumpla lo que Él ha prometido. Amén. Y eso debería de fortalecernos y debería de animarnos, debería de hacernos persuadidos, debería de persuadirnos de que Él guardará lo que hemos depositado para aquel día. Amén. La verdad que usted cree hoy día, el hecho que usted esté aquí en este lugar hoy día, escuchando las proclamaciones de este libro, son el cumplimiento de las promesas que el Señor hizo a través de Adán y Eva, a través de Moisés, a través de David, a través de profecías que fueron dadas a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Malaquías y a otros. Lo que nosotros somos hoy día, aquí, es el resultado de esa promesa que Dios hizo hace 6,000 años atrás, y que fue cumplido en parte en la aparición de nuestro Señor Jesucristo hace 2,000 años atrás. Su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión. Lo que somos hoy en día como iglesia comenzó con la iglesia primitiva en el libro de Hechos.
Nuestra fe, nuestra iglesia, lo que somos hoy día, lo que hemos experimentado hasta el día, no es un accidente, sino el cumplimiento del plan que Dios tuvo desde el principio. ¿Cuánto dice amén? Entonces, primero, deberíamos de importarnos con la idea de que el Evangelio fue prometido, porque nos da confianza de que lo que hemos creído no fue inventado por los hombres, sino que fue prometido y cumplido por Dios a través de 6,000 años. Segundo, nos debería importar el hecho que el Evangelio fue prometido porque el Señor es fiel en cumplir sus promesas. En el Evangelio prometido vemos la fidelidad de Dios. Amén. En el Evangelio prometido y cumplido vemos la fidelidad de Dios. El Señor prometió hace 4,000 años atrás, pero hace 6,000 años atrás, la venida del Mesías. Y Él lo cumplió hace 2,000 años atrás en la venida de Jesucristo. Las promesas que el Señor hace seguramente serán cumplidas en su tiempo y no necesariamente en nuestro tiempo. Amén. Las promesas que el Señor hace en su palabra serán cumplidas. Promesas acerca de provisión, protección, que el Señor nunca nos dejará desamparado, que el Señor está con uno, que el Señor ama a uno, que el Señor se preocupa con uno. Todas estas promesas son fieles y serán cumplidas. Entonces, primero, deberíamos de importarnos con el Evangelio prometido, porque la promesa nos da seguridad de la verdad que hemos creído. Segundo, nos da evidencia de la fidelidad de Dios. Y tercero, que la fuente de nuestro conocimiento y la autoridad sobre nuestro conocimiento del Evangelio son las Sagradas Escrituras. En otras palabras, la fuente, la autoridad de la verdad en la cual nosotros descansamos no viene de un hombre, viene de Dios. Profecías, promesas cumplidas, porque Dios los dio, no un hombre. Entonces, primero, el Evangelio prometido. La promesa del Evangelio. Segundo, la persona del Evangelio. Volvemos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 3. Bueno, leemos el 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, hermanas, el Evangelio se trata de la persona de Jesucristo. Primero, la promesa de Dios. Segundo, la persona de Jesucristo. Jesús es el corazón del Evangelio, el centro del Evangelio, la persona, el nacimiento, la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión de Jesús de Nazaret. Es el foco, es el punto centro, es el centro del Evangelio de Cristo. Por implicación, el Evangelio no se trata del hombre, no se trata de nosotros, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros deseamos, de lo que nosotros esperamos. El Evangelio no se trata de nuestra riqueza, el Evangelio no se trata de nuestra prosperidad. El Evangelio no se trata acerca de mejorar la condición humana.
la situación de los seres humanos en la sociedad. El Evangelio se trata de Jesucristo. Y al tratarse de Jesucristo, nosotros somos beneficiarios del Evangelio de Cristo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Bueno, la pregunta es, ¿quién es este Jesús? Miremos el versículo 3, de nuevo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La palabra Señor en griego es la palabra Kyrios y significa el que tiene suprema autoridad, el que controla, el maestro, Dios, Señor, maestro. En otras palabras, Jesús es rey y tiene autoridad sobre todos nosotros, a quien debemos dar toda la honra y toda la gloria, a quien estamos supuestos a someternos, a obedecer y tener lealtad. Después de esta frase introductoria en el versículo 3, vemos un desarrollo en quién es la persona de Jesús. Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Eso significa que Él cumpliría la promesa de un rey eterno para Israel del linaje de David. Busque 2 de Samuel 7:12. 2 de Samuel 7:12. Y como el pasaje es 2 de Samuel, vamos a preguntar el primer Samuel que tenemos, que lee el pasaje, por favor. 2 de Samuel 7:12 al 13. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él visitará y cantará mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Gracias. El Señor prometió un rey eterno para Israel del linaje de David. Y ese rey es Jesucristo. Ese rey es Jesucristo. Dice Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Jeremías 23:5. Hermano Sandy, ¿lo puede leer? Jeremías 23:5. Gracias, mi hermano. Isaías 11:10. Hermano Rosalío. Isaías 11:10. Isaías 11:10. Sí, Isaías capítulo 11, versículo 10. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Este Jesús fue el cumplimiento de las promesas en las Sagradas Escrituras, que el Señor iba a levantar un rey para Israel que reinaría para siempre. Pero mire cómo el versículo sigue desarrollando. Vuelven a Romanos capítulo 1, versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ok, aquí dice declarado, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios. Declarado significa nombrado, designado.
La declaración de Jesús como Hijo de Dios con poder, Hijo de Dios con poder, significa que Él fue declarado el Hijo de Dios con dominio, con autoridad, teniendo autoridad sobre toda la creación, los cielos y la tierra. Esto no significa que Jesús no era Hijo de Dios hasta la resurrección, sino que el Señor Jesucristo fue cambiado de ser el Hijo de Dios en humildad a ser el Hijo de Dios en poder. Cuando Cristo vino a la tierra, cuando nació, cuando fue encarnado, ¿en qué condición fue encarnado? ¿En qué condición? ¿Como rey en la tierra o como alguien humilde y pobre? Busque Filipenses capítulo, creo que es capítulo 2, para que miremos la diferencia. Filipenses 2. Es muy interesante. Los teólogos, y quizás lo mencioné tiempo atrás, los teólogos hablan de la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. La humillación de Cristo sucedió, comenzó con su nacimiento en un pesebre. Amén. Siguió con la vida humilde que vivió. O sea, nació, fue perseguido, tuvieron que huir a Egipto. Después vivieron en Nazaret, que era una ciudad, un lugar pobre, donde nadie cree que hay algo bueno que sale de Nazaret. Y después fue maltratado en su ministerio terrenal, rechazado. Después fue tomado como un pecador, preso, golpeado, maltratado y al final crucificado. Después murió en la condición como un delincuente. Fue sepultado en un lugar donde no tenía dignidad para ser sepultado. Y después entonces el colmo fue que estaba muerto y en sepultura. La segunda persona de la Santa Trinidad. Eso es humillación. Pero su exaltación con poder sucedió ¿cuándo? Con la resurrección. Resucitó con poder. Caminó por 40 días en la tierra, preparando la iglesia. Ascendió a la diestra del Padre. Y está esperando la segunda venida para traer justicia sobre el mundo, como Rey, como Señor, como Kyrios. Y hará todo nuevo. Cristo está exaltado en este momento. Fue humillado y después en la resurrección exaltado, levantado con gloria. Vino como cordero y va a volver como león. Amén. Y repasé eso para que nosotros entendiéramos ese pasaje en Romanos. Pero miremos aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Brinquemos al versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. Aquí es la humillación. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En la resurrección, al resucitar a Cristo con poder,
El Padre lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo hombre. Él declaró Señor sobre todo. Amén. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo hombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es Kyrios, es el gobernador, es el amo, es el jefe. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Volvemos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Dice, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado de parte del Padre, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Lo que causó, lo que resultó en esta declaración fue la resurrección de Jesús al conquistar la muerte. Y lo que trajo, lo que hizo, lo que causó, lo que efectuó la resurrección fue el poder del Espíritu Santo. No hay que buscarlo. Romanos 8:11 enseña que fue por el poder del Espíritu Santo que Jesucristo fue levantado de los muertos. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fue por el poder del Espíritu Santo que el Padre levantó al Hijo y le declaró Hijo de Dios con poder sobre todo. Lo que vemos aquí, mis hermanos, es una descripción en dos sentidos de Jesús, como Rey de Israel de acuerdo a la carne y Rey eterno y soberano del mundo de acuerdo a la resurrección. Entonces, volviendo al tema de lo que es el Evangelio se trata del cumplimiento de las promesas de Dios en la persona de Jesucristo, que fue Rey de Israel de acuerdo a la carne y el Hijo de Dios con poder de acuerdo a la resurrección a través del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, el Evangelio se trata solamente de Jesucristo. Jesucristo es el comienzo, como dije, el medio y el fin de nuestra salvación. Todo lo que usted es y todo lo que tiene hoy día es debido a Jesucristo. Todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos es debido a Jesucristo, no al pastor, no a la iglesia, sino a Jesucristo. Y como consecuencia, como hemos sido redimidos a través del Evangelio, tenemos que también entender que Él es Señor y Él es Rey. Y debemos a Él toda la gloria y toda la honra y toda la lealtad. En esos momentos donde hay esa tentación de avergonzarse del Evangelio, recordar quién es Jesucristo. Cuando tenemos ese temor de qué va a decir la abuelita, de que vamos a la iglesia 2 veces, si usted va a su país y está quedando con familia, y usted dice, voy a la iglesia ahora, son las 6 de la noche, voy al servicio de la noche, y la familia quiere criticarte, recuerda esto, tu familia no murió por ti. Mi familia no murió por mí. Mis colegas de trabajo no murieron por mí. Y no resucitaron por mí tampoco. Recuerda eso. El Evangelio se trata de Jesús, de Jesucristo. Y todo lo que nosotros tenemos y somos no es debido a nosotros, sino debido a Él. Y a Él debemos entonces
toda la honra, toda la gloria y nuestra lealtad. Nuestras vidas en Cristo no deberían ser acerca de nosotros, nuestras ambiciones, nuestros derechos, nuestros deseos, sino deberían tratarse de Cristo, sus ambiciones y sus deseos para nosotros. Nuestras vidas en Cristo no deberían ser acerca de tener placer para nosotros y hacer lo que nosotros queremos hacer, sino complacer a Cristo y hacer lo que Él quisiera que nosotros hiciéramos. Una aplicación práctica de esto puede ser visto en el primer versículo en Romanos 1. Mira, versículo 1, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Cuando dice siervo ahí, significa esclavo. Esclavo de Jesucristo. Llamado a ser un apóstol, un mensajero, separado para el evangelio de Dios. ¿Separado por quién y llamado por quién? Por Cristo mismo. Eso lo vemos en Hechos capítulo 9. Hermanos, el evangelio se trata de la persona de Cristo y por entonces nuestras vidas deberían ser centradas en Cristo, su gloria, su voluntad y su honra. ¿Cuánto dice amén? Entonces, en esos momentos de posible vergüenza, lo que sea, olvide de esa gente. Olvide de las opiniones de la gente. Y preocúpese con la opinión de Cristo. Entonces, primero, la promesa del Evangelio. Segundo, la persona del Evangelio. Tercero, el propósito del Evangelio. Romanos 1:5. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 5. ¿Y por quién? ¿A quién se refiere ese quién? A Jesucristo, exactamente. ¿Y por quién? Y por Jesucristo recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Tercero, el propósito del Evangelio. Aquí vemos el tercer aspecto del Evangelio, su propósito, para salvar y para los que son salvados, para que sirven. Ya dijimos que el comienzo del versículo 5 se refiere a la persona de Jesucristo. Y a través de la persona de Cristo recibimos dos cosas: gracia y apostolado. Gracia y apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Hay dos propósitos que veo aquí del Evangelio. Primero, la recepción de gracia de parte de los hombres. Y segundo, la recepción del apostolado. En relación al primero, la recepción, el recibir gracia, Cristo era del linaje de David y fue declarado Hijo de Dios con poder a través de la resurrección de los muertos, para que nosotros pudiéramos recibir gracia. ¿Qué significa gracia? Favor inmerecido. Un beneficio que nosotros no merecemos. Al contrario, merecemos castigo y condenación. Y a pesar de eso recibimos favor. ¿Y cuál es la gracia que se menciona aquí en este pasaje? La gracia aquí que se habla es recibir el perdón de pecados a través del arrepentimiento y fe en Jesucristo. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la segunda gracia que recibimos después de la salvación del pecado es la gracia para servir al Señor. Aquí se menciona el apostolado
que es específico a la vida de Pablo, pero podemos entenderlo en términos más generales. El Señor nos da la capacidad y el poder para servirle también después de ser salvos. Cuando digo segunda gracia, por si acaso, para los teólogos aquí, no estoy hablando en el sentido pentecostal. ¿Han escuchado de la segunda gracia para los pentecostales? Que reciben entonces el bautismo del Espíritu Santo, supuestamente, que es una manifestación de lenguas después y es evidencia de que uno es salvo. No me refiero a eso, no estoy hablando de eso. Las antenas de herejía están levantando en algunos. Pero cuando digo segunda gracia, digo en el sentido de que después de ser salvos, de ser perdonados, justificados, en el nuevo nacimiento somos también capacitados para servir al Señor. Amén. Lo que una vez nunca podríamos haber imaginado que haríamos, el Señor nos da la capacidad para hacerlo para su gloria. Piensa en Moisés, torpe de lengua. Decía así excusa que no podía servir al Señor. Y el Señor se enoja en ese pasaje. Y entonces el Señor capacitó a Moisés para servirle, a pesar de lo que él pensaba que eran sus incapacidades. Piensa en cuanto a los apóstoles, hombres del vulgo, hombres que no tenían educación, letras. Y el Sanedrín, el élite de la sociedad, asombrados con la elocuencia de Pedro y Juan. En Hechos capítulo 4 lo estudiamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque estuvieron con el Señor. ¿Me entiende? Entonces no estoy hablando de don de lenguas, ¿ok? Entonces, mis hermanos, el propósito del Evangelio primero es para dar gracia al hombre. Gracia para salvación y gracia para servir al Señor. Hermanos, el Evangelio se trata de Dios. El Evangelio se trata de la persona de Cristo, y en Cristo es el Señor extendiendo, dando, otorgando gracia a la humanidad, a todo aquel que se arrepiente y cree, para que sea salvo, perdonado y capacitado para servirle. El Señor llama a cada uno de nosotros a servirle de diferentes maneras. Nos da diferentes papeles, dones, capacidades, y nos capacita para llenar y para cumplir esos papeles. La pregunta para usted hoy día: ¿cuál es el papel que Dios te ha llamado a cumplir en su obra? Y cuando digo su obra, no me refiero necesariamente a esta iglesia local, sino en este mundo, para su reino. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el papel a lo cual el Señor te ha llamado? Si Él te ha llamado, Él te va a capacitar. Pienso acerca del hermano Adán. El hermano Adán, que es hermano de Chano y Connie, no de Connie, claro, cuñado de Connie, pero hermano de Chano. El hermano Adán, y algunos lo conocen, otros no lo conocen. Adán se convirtió, él fue el asistente del pastor por un tiempo, y el Señor lo llamó a servirle en México. Entonces volvió a México, estudió allá y comenzó una iglesia allá. Yo creo que los que conocieron a Adán recién convertido jamás pensaría que Adán iba a ser un pastor. Ahora, yo no conocí a Adán en ese tiempo. Yo conocí a Adán antes de ir a México. Una vez. La iglesia que yo asistía en New Rochelle, en ese tiempo, decidimos salir a testificar con la iglesia de Pastor Waiko un sábado por la tarde. Y a mí me tocó ir con el hermano Adán. Y entonces pasé la tarde con Adán. Y Adán me enseñó mucho. Nosotros estábamos ahí para enseñar a ustedes. Y Adán me enseñó mucho acerca de cómo tocar puertas.
estrategias, ideas y todo. Entonces yo conocí a Adán, creo que fue semanas antes que él volvió a México. Pero ustedes que conocían al hermano Adán cuando se convirtió, me imagino que Connie no pensaba que Adán iba a ser pastor. Chano tampoco, ¿cierto? Y cómo el Señor lo ha usado allá en México. Comenzó una iglesia. ¿Cuántos años tiene la iglesia? 11 años. 11 años tiene la iglesia y tiene un buen grupito y ya edificaron su propio templo allá. Y eso es en lugares recógnitos. Otra palabra que no sabía que sabía. Lugares recógnitos allá en México y peligrosos. Bueno, el hermano Juan los días miércoles ha compartido algunas de las historias allá. Las aventuras del hermano Adán allá en México. Pero lugar difícil para predicar. Y la gente amenaza. No hay ley. La gente es la ley allá. Y la pistola. Y el Señor ha usado al hermano Adán grandemente allá. Porque en el Evangelio Él capacitó, llamó y capacitó al hermano Adán. ¿Cuál es el papel que Dios te ha llamado a cumplir en la obra de Dios? Él te va a capacitar. Amén. Vamos a ir terminando entonces. Hermanos, en esos momentos de persecución, de aflicción, en esos momentos donde uno puede avergonzarse del Evangelio, recuerda la promesa del Evangelio. Recuerda la persona del Evangelio. Y recuerda el propósito del Evangelio. Es para salvar a pecadores. Si nosotros nos avergonzamos del Evangelio, ¿qué enseña al mundo entonces acerca del Evangelio? ¿Me entiende? Si yo me avergüenzo del Evangelio, la gente en un grupo hablando mal de Dios y yo quedándome callado y avergonzarme, y ellos sabiendo que yo soy cristiano, ¿qué dice acerca de la promesa del Evangelio? ¿Qué dice acerca de la persona del Evangelio? ¿Qué dice acerca del propósito del Evangelio? ¿Qué tipo de testimonio estamos dando? Amén. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche, por su amor, por su misericordia. Gracias por su bondad, Señor. Manifiesta en el Evangelio para nosotros, para todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo para salvación. Gracias, Señor, que usted es fiel al cumplir sus promesas. Su promesa del Salvador, Redentor para nosotros. Y gracias, Señor, por la persona de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amo. Y pedimos, Señor, en esta noche que nos ayude a vivir vidas que te agradan, Señor. Y que jamás deberíamos avergonzarnos de Cristo y su Evangelio. Porque aquel que avergonzare de Cristo, Cristo será avergonzado de él en el día postrero, Señor. Gracias, Señor. Bendiga a cada hermano y cada hermana en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga.